Siempre aquí estamos para darle las últimas noticias astronómicas y tenemos ahorita aquí a Bernardo Martínez, es historiador, es astrónomo, es astrólogo y es todas las cualidades que quieran decirle. Bernardo nos va a hablar en esta ocasión de los acercamientos de Marte y precisamente también quiero decirles que este sábado nos vamos a ir a un lugar a hacer una observación, sí, aquí cerca. Si a alguno les interesa acompañarnos domingo, sábado y domingo, que se comuniquen conmigo y ya les diré a dónde vamos a ir. Bueno, Bernardo, aquí dejo a Bernardo. No funciona la pluma. Y me voy a ir un poquito aquí con el señor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más con ustedes, Bernardo Martínez. Debería estar todas las semanas, pero bueno, hay otros ponentes más profesionales que uno. Y yo en esta ocasión les quiero compartir un poco de lo que es los acercamientos o las oposiciones que ha habido del planeta Marte. Realmente nos tardaríamos mucho tiempo en explicarlas, porque desde 1610, que es la primera oposición que hubo del planeta Marte, registrada, digámoslo, porque ha habido otras, hasta nuestros días han pasado varias. De hecho, tendríamos que remontarnos hasta los egipcios, los griegos, los romanos y otras culturas, los celtas, por ejemplo, para hablar de este planeta, que es muy peculiar. Bueno, es el planeta más cercano a la Tierra, aunque su tamaño no es muy grande, como lo podemos ver en esta gráfica. Allí hay un comparativo entre lo que es el planeta Marte y la Tierra, y vemos que realmente es muy pequeño este cuerpo celeste. Sin embargo, ha sido muy interesante todo lo que se ha escrito y lo que se ha estudiado acerca de este planeta, y ha ayudado y no estas observaciones. Bueno, si hablamos un poco de la historia, tenemos que remontarnos a decir la mitología del planeta, que es muy curiosa. Generalmente se representa a Marte como un guerrero, con un yelmo y una lanza. Y esa lanza es particular porque cuando hacen una consulta al planeta Marte, cuando hacen una consulta al dios Ares, lo que hacían es que lanzaban una serie de lanzas, las aventaban, mejor dicho, y dependiendo de cuántas quedaran de pie o acostadas, tomaban la decisión de hacer una guerra contra alguien. Bueno, el planeta Marte tiene un día dedicado en la semana, martes, y un mes en el año, marzo. En realidad debería ser más importante ese mes en todo el año, porque anteriormente el año comenzaba, no como ahora lo tenemos indicado, en el sentido de iniciar con enero, sino en marzo. Tiene una connotación todo ello porque Marte era un dios de la fertilidad. Y por eso, quienes estaban en los templos dedicados a este personaje, a este dios, eran principalmente mujeres. Y hacían unos rituales y ceremonias muy impactantes, secretos. Aquí tenemos precisamente a Juno, que tiene una rama y está dando con esa rama de origen a Marte. Marte es en la astrología un regente de los signos Aries y del signo Escorpión. Pero bueno, aquí nos dice cómo fue la historia. Una vez que nació la diosa de la sabiduría, que realmente no le creyó era que fuese de ese modo, y voy a decir cómo fue. Júpiter tenía un tremendo dolor de cabeza. Entonces le pidió a uno de sus hermanos, que era Hefestos, Plutón,
que le quitase o que le ayudara a quitar ese dolor, y él se fue a las profundidades del inframundo y allí, como era experto en el manejo de los metales y el fuego, junto con otro personaje que aparece por ahí en la historia, Tubalcaín, el que trabaja los metales, construye un hacha muy especial. Y con esa hacha va y le dice, con esto te quitaré el dolor de cabeza, y le da un hachazo y le abre la cabeza. Y de ese producto, de la acción, emerge la diosa de la sabiduría, que es muy bella, por cierto. Hablando de las cuestiones de la diosa de la sabiduría, ustedes lo pueden ver esto en la película Furia de Titanes, 1 o 2, no sé cuál es en realidad. Pero allí aparece un búho metálico. Y ese búho tiene una connotación dentro de la mitología, pero no de eso lo hablaremos en otra plática. Ahí me voy a dedicar más a esos aspectos. Lo que sí estábamos comentando es que entonces se enoja mucho su esposa, Hera o Juno, y decide vengarse no decide así irse con alguien y tener un hijo, no. Va con Flora a las profundidades ahí de un jardín, y Flora le dice, mira, ve a recorrer el jardín, y cuando encuentres una flor, la más bella, tómala entre tus manos y pídele algo. Bueno, ve una flor hermosísima, no sabía que era Júpiter, que se había convertido en flor, la toma entre su regazo y se embaraza. Y del producto de ello, de ese ardor, de ese enojo, del nacimiento de la diosa de la sabiduría, nace entonces Ares, Marte. Es que cuidado con las flores que tomen después entre sus manos. Pretextitos. Bueno, aquí tenemos algunas representaciones. Este es un personaje que aquí es Marte y con una especie de espada. Bueno, aquí dice que es un cetro. Esto era, moviendo el cetro, era el que hacía que se movieran los aguerridos pueblos y permanecieran en ese estado de guerra. Aquí vemos un cuadro, es medieval. Aquí hay otro que es muy interesante porque es previo a la Edad Media, es de las ruinas de Pompeya, y aquí está el dios Marte, que a veces aparece desnudo o vestido como guerrero. Miren cómo está aquí esta ilustración interesante. Bueno, pero Marte, ¿por qué es tan importante en nuestra historia o en la cultura o en la ideología de las personas? Porque precisamente en esa época había estos cuerpos celestes, bueno, estos no, lo puse porque no encontré otro, y estos cuerpos celestes representaban espíritus o almas que ayudaban a transformar la naturaleza. De allí se derivó precisamente, bueno, aquí está Marte, ¿verdad? Aquí lo vemos. Es interesante que en los baños se ponga el signo de Marte para los varones y de Venus para las damas, ¿verdad? Aquí está otra, este ya es del siglo XV, de Andrea Mantegna, es uno de los decoradores de las capillas medievales, de hecho, y aquí vemos a Venus y a Marte, que fueron pareja. Bueno, entre una de las cosas que les decía, en el esoterismo y en la Edad Media, utilizaron el cuadrado de Marte, que tiene una relación con el número 5, con un pentáculo, con una estrella de 5 puntas. Y aquí nos vemos que este está representado por 5 casillas, 5 niveles por 5 horizontales y verticales, vaya pues, y todos los números sumados diagonalmente, horizontalmente, verticalmente, les van a dar 65. Ahí si quieren hacerlo, bueno, háganlo. Ahorita pasamos a la siguiente transparencia. Y bueno, los pentáculos eran los denarios, era el dinero, vaya pues. Entonces representaba un elemento tangible para el pueblo. Miren, esta es otra, es una ilustración en el Palacio de Versalles, que hace, bueno, lo hace Luis XV,
y parte de la decoración de este tipo, de este estilo, la hace Madame Pompadour. Les recomiendo que vean esa historia, hay un documental de él muy bueno en YouTube. Y bueno, por aquí está Marte, aquí está la guerra, ¿no? Pero Marte tiene algunas cosas muy interesantes. Miren, esta ilustración es del movimiento, aquí nos dice el movimiento estelar de Marte, y es del año de 1596. Ya para aquel entonces, aquí vean los movimientos que tiene Marte, son muy rarísimos, pero si nos fijamos en la parte central, son las oposiciones, todas estas que vemos aquí, y aquí nos habla de los movimientos que tiene el planeta en los respectivos pasos en la bóveda celeste, y esos movimientos son en el afelio y en el perihelio y originan que se acerque o se aleje algunas ocasiones más o cambie su distancia. No todas las oposiciones son iguales. Hay una oposición de Marte cada 26 meses, o sea, cada 2 años 50 días hay una aproximación del planeta con respecto a la Tierra. Y hay una oposición muy favorable, donde se aparece más brillante y su tamaño en visual pasa de 10 segundos de arco a 20, de 10 segundos de arco a 25 segundos de arco. Entonces es muy brillante y muy visible. ¿Cuándo ocurre eso? Cada 15 o 17 años. Cada cuando pase, bueno, lo vamos a ver un poquito en otras gráficas que hay más adelante. Y estas oposiciones, estos acercamientos del planeta, van a ser muy llamativos para quienes se dedican a observar el cielo. ¿Por qué? Porque de repente Marte pues, está siempre rojo, aparece una estrella, más o menos ahí como de magnitud 2, y de repente pasa a una magnitud de menos 0.5 o menos 2.5, dependiendo de cómo se vea en el momento histórico, y eso hace que llame la atención porque de repente rivaliza con Júpiter, rivaliza con, oscurece, digamos, de alguna manera, en el sentido de brillo, a Saturno, y es casi igual, no digo igual, que Venus, es muy brillante. Esto, bueno, me ha tocado a mí percibirlo personalmente en una experiencia, en 2 experiencias, 1986, 2003 y 2003. Y bueno, esperamos que ahora en 2018, si no hay nubes, pero no les aseguro nada. Bueno, aquí están las oposiciones, vean que esta es la oposición de 2003 y esta va a ser la de 2018, ahorita lo vamos a ver. Aquí hay otras oposiciones, esta es de 1986, más o menos. Bueno, ¿cómo lo supe? Ahorita lo van a ver en las gráficas que están más adelante. Aquí está de hecho de 2003 a 2018, y estas dos son las que aquí vemos el tamaño en segundos de arco, la distancia en unidades astronómicas, y Marte pasa de 56 millones de kilómetros cerca de la Tierra a 101 millones de kilómetros. Entonces eso es lo interesante. Ahorita está muy brillante y ya estamos a unos días, o sea que el día 27 de julio de 2018 Marte estará muy cerca de la Tierra y yo les recomiendo observar. Bueno, coincidirá el 27, perdón, con el eclipse. 27 también hay eclipse. Sí, pero el eclipse no lo vemos. No. O sea, hay cosas de que precisamente luego decir que se puede ver si hay esta lluvia de estrellas también, y tampoco lo vamos a ver, ¿no? Lo que es interesante es que la luna no nos va a estorbar demasiado para hacer la observación. Y yo siempre hablo de Marte en agosto. Ahora lo hice por la petición que nos hizo la señora Ada. Realmente yo me esperaría hasta agosto, hasta el día 10 de agosto, a verlo, porque ahí sí vamos a tener todavía más oportunidad, ya que no estará la luna. Pero en fin, para aquellos que deseen atreverse a intentar verlo este viernes 27 de julio, pues pueden hacerlo. Entonces tenemos aquí algunas características físicas, las dimensiones, tamaño de Marte y la Luna, y pues también por eso es muy interesante. Casi podríamos decir que es muy similar, bueno, es el doble tamaño, más bien este es 6.794 kilómetros, 3.476 kilómetros. Claro que la Luna está más cerca de la Tierra, 384.000 kilómetros. Y bien, aquí están las suposiciones, algunas de las que les traje.
Y aquí está la de 2003, esta que me tocó a mí, la de 1986. Y por aquí ya no tenemos la de 2018, pero más o menos estaría entre la de 86 y 2003, por aquí más o menos, así va a estar el planeta. ¿Qué pasa en las oposiciones? Bueno, tenemos aquí la órbita de la Tierra, la órbita del planeta Marte, que es muy excéntrica, una de las razones también por la cual varía su distancia en algunas oposiciones, y cada 15 o 17 años es muy favorable observarlo. Bueno, aquí tenemos que estas oposiciones es el momento en el que la Tierra y Marte están muy cerca, depende de dónde esté, en el nodo ascendente, el nodo descendente, son los aspectos técnicos que luego nos complican. Y como les decía, vamos a tener la Luna, Venus y Marte. Bueno, vamos a tener a Venus, Marte, a Júpiter y Saturno ese día, así es que aprovechenlo. No siempre vamos a tener estos cuerpos celestes casi en conjunción o en un alineamiento. Y bueno, Marte, lo que observamos en el firmamento es que de repente va avanzando, se detiene aquí y comienza su movimiento retrógrado y después otra vez directo, ¿no? Este es más o menos de acuerdo a la posición de donde se encuentra la Tierra, y Marte lo vemos en este fondo estelar. La Tierra se mueve, el planeta se mueve, pero es más lento. La velocidad del planeta Marte tardó 2 años en darle una vuelta al Sol. La Tierra, 685 días, la Tierra lo hace en 360 días. Y bueno, se va, digamos, adelantando la Tierra y va dejando atrás el planeta Marte. Visiblemente nosotros vemos que avanza, se detiene y comienza un movimiento que se denomina en dirección retrógrada, y luego va en sentido directo una vez más. ¿Qué vieron después de 1610? En 1636 los astrónomos empezaron a ver que Marte tenía estos cambios, y en 1636 el primer astrónomo que realiza un dibujo del planeta es Francisco Fontana. Y él aquí dice que vio unas manchas, pero luego ya se dio cuenta después que era una aberración de su telescopio. Pero a pesar de haber sido una aberración, esto está muy cercano a lo que se ve en el planeta. Y bueno, para los telescopios de ese momento, que no eran más de 50 aumentos, de 32 a 50 aumentos, pues está bien, ¿no? Bueno, lo que le pareció que era muy intenso el color rojizo, y él consideró que era el planeta más caliente del sistema solar. ¿Ya? Ya. Si quiere la presentación se la facilito al final, si gusta. Nada más me das un número telefónico y se la mando por WhatsApp. Si es un PDF, si gusta. Si no, pues creo que sale mejor así. Bueno, aquí el siguiente que lo vio es este personaje, los jesuitas. Por ahí ya estoy preparando un artículo, a lo mejor lo saco el siguiente año, que es los científicos jesuitas, precisamente. Y tiene un poco que ver con el trabajo de investigación que estoy haciendo. En el siglo XVIII hay una proliferación de los científicos jesuitas, tanto que en el tránsito de 1760, tránsito de Venus, 1761 a 1769, hubo 50 jesuitas observando y registrando el fenómeno. En el primer tránsito, 1761, hubo 120 observadores. En el segundo hubo 250. Imagínense, los jesuitas están en el rubro de 50 observadores. Pues son bastante aficionados a la astronomía. No, ya lo explicaré en esa conferencia. Ya dimos aquí una, ¿no? De los jesuitas, científicos jesuitas, ¿verdad? Y hablamos de algunas cosas. Bueno, que era jesuita, pues hizo su propio telescopio muy parecido al de Newton, muy parecido al de Gregory. El telescopio de Gregory tiene una diferencia un poquito. Aquí es un espejo plano, en el de Gregory es un espejo redondito, y eso de alguna manera captaba más luz. Bueno, se inventó un telescopio igualito al de estos antes, miren, 1640 estamos hablando, y este telescopio lo presentan en la Real Sociedad Newton en 1671, 31 años después. Bueno, imagínense qué
sí, este era un genio realmente, ¿no? Bueno, con ese telescopio lo que observa en una de las oposiciones del perihelio, o sea, cuando Marte estaba cerca del Sol, observó que había unas manchas oscuras. No sabía exactamente qué era, pero ya después, aquí lo vemos, que otros jesuitas como Zucchi y Bartoli, entre estos años, 1640-1644, observaron también esas manchas oscuras en el planeta Marte. El siguiente que se dedicó a observar Marte y además donde obtuvo muchos avances, digamos, en la observación astronómica es Christian Huygens, quien en 1659 tenía un telescopio más o menos como estos, se llaman telescopios aéreos. Se subía el anteojo, uno se ponía acá con otro anteojo, aquí no había tubo, imagínense. Claro que los cielos de ahí deberían haber sido muy oscuros, ¿verdad? Y había, este que les estoy mostrando es el chiquito, este es como de 8 metros, Flamsteed, hizo uno de 12 metros, y la Lande, no, Gentil, la Gentil, uno de 16 metros. Así es que esta es la versión pequeña, digámoslo. ¿Y qué es lo que observa Christian Huygens? Aquí nos dice que alcanzó 50 aumentos, descubrió una mancha triangular que va a ser como una especie de reloj de arena, que de hecho le llaman reloj de arena, y después, más adelante, aquí está, le van a llamar uno de los Syrtis, de los famosos Syrtis, que es una mancha característica en el planeta Marte. También lo que sí encontró Huygens, y es peculiar en el planeta, es el tiempo de rotación del mismo. Y este es de 24 horas 40 minutos. ¿Y qué creen? Que tuvo 3 minutos de error. En realidad es 24 horas 37 minutos. Para esta época se estaban construyendo también relojes con el fin de encontrar la longitud en los mares. Eso le tocó a John Harrison en el siglo XVIII hasta 1775 lograr ese aspecto. Cuando John Harrison tenía 70 años, él había construido su primer reloj cuando tenía unos 20 años, lo construyó de madera. Imagínense un artilugio de madera. Bueno, por ahí tengo también planeada dar otra plática que se llame Relojes y Longitud en el siglo XVIII. En fin, regresando a esto, en 1665, uno de los astrónomos más importantes, un astrónomo italiano, Jean-Dominique Cassini, que lo contratan los franceses y cambia su nombre a Jean-Dominique Cassini. En realidad es en italiano, el otro nombre es Giacomo, en fin, no recuerdo cuál es el otro, Dominique Cassini, pero Cassini se apropia del observatorio francés y 3 de sus hijos nacen en el observatorio francés y estuvieron 125 años los Cassini, o los de la familia Cassini, en el observatorio francés. Vamos para que vean. Él encuentra la gran mancha roja y aparte de eso, bueno, encuentra el periodo de Marte, que ya corrobora lo que Christian Huygens hace, y pues establece algo como la forma de calcular los movimientos del planeta con la tercera ley de Kepler, y habla que la órbita marciana tiene algo así como 220 millones de kilómetros. Estuvo cerquita, cerquita. Bueno, ya en 1672, el gran año de Marte. Yo así le denomino. Bueno, hay 2 grandes años de Marte. Uno es el de 1672, yo diría 1766 también, pero no encontré muchos registros ahora, y 1877. Vamos a ver qué pasó en esos años. Bueno, les decía, John Flamsteed predice que Marte va a ocultar una estrella en el firmamento. Imagínense, ya para ese momento las matemáticas habían sido con mucho adelanto, pero tenían ciertas fallas todavía, pero no le falla y hace este cálculo de que una estrella va a ser la estrella la va a ocultar el planeta Marte. Eso le llaman ocultaciones rasantes, cuando son apenas en el borde, y muchas de ellas son las que hemos visto. A mí me tocó ver la primera el día 6 de enero de 1980, fue la primera observación
rasante que vive astronómicamente. Bueno, aquí tenemos que estos personajes, Cassini, está en París y manda a un astrónomo que se llama Jean Richer, lo manda a la Guyana francesa. Él se lleva un reloj de péndulo y se da cuenta que cuando pasa el Ecuador hay un atraso de 2 minutos 20 segundos, y entonces empieza a haber un cuestionamiento acerca de por qué hay ese retraso. La respuesta la dan mucho tiempo después los científicos, pero se crea en 1735 una comisión para medir el diámetro terrestre. Y eso era precisamente debido a que había un achatamiento en la parte de los polos de la Tierra que originaba el cambio en los movimientos de los péndulos. Y la respuesta la dice Newton, dice, pues hagan el péndulo más corto en esa zona, y efectivamente se hace. Esta cuestión de los relojes de péndulo también es toda muy interesante para la época, porque para la cuestión astronómica eran necesarias 3 cosas. Una era el péndulo, o sea, medir el tiempo y tener un buen telescopio. La otra, pues, podía ser variable, que podía ser sextantes, compases, o bien podían ser el uso de micrómetros que ya estaban en ese entonces. Bueno, aquí tenemos entonces la observación que hacen. En esta época es muy importante, dado que Jean Richer hace una observación del planeta Marte que está en una oposición, y Cassini en Francia y Jean Richer en la Guyana francesa. Y lo que obtienen es, por primera vez en la historia, y ha sido la incógnita que se ha dado por mucho tiempo, 300 años, el paralaje solar. Por primera vez obtuvo la medida de la distancia Tierra-Sol y establecieron que era de 132 millones de kilómetros. Bueno, fue una aproximación. Ellos lo hicieron en esta época. Y bueno, Huygens aquí también en ese momento hace unos dibujos donde aprecia el casquete del polo sur. Imagínense, estamos hablando de los telescopios, ¿ya se acuerdan el modelito que les enseñé? Del telescopio ese que no tenía tubo, para ver el tamaño de Marte en esta época era de 24 segundos de arco, y le pudo ver los casquetes polares. Tuvo mucha fortuna, no siempre se ven. Bueno, aquí tenemos esa oposición. Entonces, lo que hicieron, una en París y otro en la Guyana francesa, en Cayena, y determinaron a través de estas triangulaciones que ya habían realizado en Francia. En Francia, 2 años antes, empezaron a decir, bueno, ¿qué tamaño tiene el país de Francia? Entonces empezaron a hacer triangulaciones. Y se tardaron 2 años y dijeron, tiene ese tamaño. Y de ese podemos partir al tamaño de la Tierra. Bueno, pues vamos a hacer un estudio de esta forma. Lo manda a Richer para ver si es cierto. Y es la primera forma es la primera época, el primer momento, donde se toma el diámetro terrestre. Pero les decía, ese cambio de variación del péndulo lo van a hacer después. Y hay una comisión franco-española en 1735, una nueva comisión que se hace mandar a Ecuador unos astrónomos, y otros se van al extremo norte en Europa, y se hace una triangulación mayor y se establece que la Tierra tiene un achatamiento. Bueno, aquí está la posición de Marte, aquí está la forma en que se obtuvo el diámetro terrestre, la distancia angular, y se obtiene la distancia del planeta. Si vemos, unos estaban aquí y otros estaban en este punto extremo, y esto es lo que sirvió. Bueno, aquí está cómo se hace. Este es uno de los péndulos muy parecidos. Pero ¿qué pasa cuando llevan ustedes un reloj de péndulo? Está con un vaivén. Entonces imagínense, el péndulo funciona con la fuerza gravitatoria. Entonces en el vaivén del barco pues se vuelve loco el péndulo, había que tenerlo establecido. Lo que se hacía era fijarlo, y cuando en un momento dado había calma en el bote, en el barco,
se estudiaba el paso del meridiano del Sol, se calculaba y se decía, hasta esto, y entonces veían que no correspondían las manecillas, había una diferencia. Pero ¿qué creen? Que aquí se medían en estos relojes, todavía se medían las horas, los meses, las horas, los minutos. Fue hasta la época en que aparece John Harrison con sus primeros relojes, por ahí por 1750, que hace un reloj, y el primero que traen a México, que lo trae Jean-Baptiste Chap d'Auteroche en el tránsito de Venus, por el disco del Sol, en 1769 en San José Los Cabos, Baja California, trae un reloj que tiene incluso la forma de medir los segundos. Entonces imagínense una aguja que va rapidísimo, ¿no? Y calcularon hasta los segundos en la observación del tránsito de Venus. Eso también lo hizo Cook. Cook se llevó un reloj todavía más interesante, un reloj que los hizo de bolsillo, bueno, de portátiles. Se llamó el reloj K1, que es una copia del H4 del Harrison 4, y que pudo también servir para calcular el tránsito de Venus, para registrar los cambios del tránsito de Venus. Pero todo fue debido a que también Jorge III, el rey de Inglaterra, era muy aficionado a los relojes. Incluso él se dedicaba a armar relojes y tenía su propio taller artesanal de los relojes. Pero los relojes, el control del tiempo, no lo podían tener los súbditos, solamente era para los nobles y para el rey. En fin, aquí tenemos a Jean Rocher, que está haciendo el cálculo. Ahí está la Guyana. Bueno, para 1672 ya decía es el año de Marte, estamos todavía, no hemos salido del año de Marte, imagínense. Ya hicieron, una de las cosas más importantes, establecer el paralaje solar. La otra es ver las manchas, el tamaño angular de Marte, 24 segundos, y ¿qué más encontraron? Y las manchas, ¿no? El casquete polar, la observación del casquete polar. Bueno, este personaje que se llama Jacques Philippe, Juan Felipe, o más bien Maraldi, él era sobrino de Cassini. Le digo que los Cassini, hasta los sobrinos, los bisnietos, hacían astronomía, y eran muy buenos todos, hacían catálogos estelares, en fin, bueno. Observa la estrella de Acuario, mide su duración en minutos y deduce que Marte posee una atmósfera, porque empieza a ver que hay variaciones en el planeta. Para 1719, unos años posteriores, él vuelve a observar, pero ahora encuentra el casquete polar y dice que son muy parecidos a los casquetes polares de la Tierra, y de hecho dice hay estaciones en el planeta Marte. Y observa el famoso reloj de arena, que es la Syrtis, ya la vamos a ver más adelante. Hay la Syrtis Mayor, la Syrtis Minor, y dice que hay nubes que cambian de color. Imagínense qué telescopio tenía este personaje, ¿eh? Bueno, va a rayar en lo máximo, es Herschel. Él tiene este famoso telescopio de 1.2 que era muy difícil de moverlo, se necesitaban 40 personas. Competía en tamaño, aquí les puse, el de él tenía 1.2 metros el espejo, y el de Lord Penrose, que llamó Leviatán, tenía 1.98. Este reloj lo destruyeron cuando sacan a Napoleón, destruyen este telescopio. Pero ¿qué creen? Que lo acaban de reconstruir en el 2009, si no tengo mal el dato en la memoria. En el Observatorio de Madrid hay una réplica que hicieron de y estaba funcionando. Pero claro que Herschel dice, no, pues voy a andar moviendo ese telescopio, mejor me voy al mío, que es de 50 centímetros, casi 50 centímetros, 18 pulgadas, díganme. Pero es con los mismos lentes, ¿cómo se llama? ¿Los recuperaron los espejos? No, hicieron otros, ya con más modernos. Ya. El de Chapa de Monte es de 21 pulgadas, y con ese me tocó observar precisamente uno de los acercamientos del planeta Marte en 1986. Bueno, entonces aquí nos habla de Herschel, observa con este telescopio que ya les decía, descubre el casquete polar. ¿Qué
¿qué más hace? Hace los croquis de Marte, aquí encuentra ya empieza a hacer una división geográfica, bueno, en este caso marcianográfica, que va a ser el sinus meridiani y el sinus sabeus. Observa las nubes, dice que tiene una atmósfera, y bueno, el siguiente personaje, en 1787, que, a ver, alguien que sepa alemán me puede decir, no voy a decir escroto, dice otra gente, sería otra cosa. Schoeffer. No, Bueno, Schoeffer. y entonces este personaje construye un telescopio de él, habría que dar una conferencia en específico, porque descubre las manchas ya de pardas de Marte. Descubre también esto del reloj de arena, el Syrtis Major de Huygens. También observa a Júpiter y observa las divisiones que tiene el planeta, las divisiones de Cassini. Y también hace una selenografía por primera vez, ya más antes de él está Grimaldi, que yo quería dar hace 2 meses una plática de Grimaldi, ¿no? De la construcción de la selenografía. Bueno, aquí otro que me voy a ir más rápido para que vean las otras gráficas, es únicamente para mencionarles cómo ha estado la observación del planeta Marte. O sea, cada oposición es importante, y cada 2 años, pero cada 15 o 17 años es uno de los mejores momentos para poder observar más cosas. Aquí ya este personaje inicia la cartografía marciana, la cual le va a llamar aerografía, el telescopio que utiliza, que incluso es fabricado por Fraunhofer, de las líneas de Fraunhofer, para poder determinar la composición de las estrellas, en el caso del Sol. Y bueno, aquí hay más elementos. Este es de Berlín. Otros más, este es el jesuita Angelo Secchi, que es fíjense, siempre tenemos algo como que religión y ciencia no se llevan. Bueno, ahorita, si ustedes analizan, el Vaticano tiene 3 de los mejores observatorios en el planeta, y son de los que han encontrado, que también tenemos otra plática por ahí, en futuro sería muy bueno, 300 exoplanetas, de los 2000 que ahora hay. Bueno, aquí tenemos más información. Vamos a la siguiente. Este es otro año de Marte, importantísimo. 1877, el famoso año de Marte. Ahí se derivan las historias posteriores de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Y aquí tenemos este hombre que se llama Asaph Hall. Asaph Hall en aquel entonces lo nombran director del Observatorio de Washington. Y está su esposa, yo siempre la pongo, que resulta que escribió un artículo en la Sociedad Astronómica en 1986, en el boletín, no recuerdo ahorita el número, pero ¿quién es la que prácticamente motivó a que encontrara los satélites del planeta Marte, Phobos y Deimos? Fue esta persona, su esposa, que era maestra de escuela. Entonces ya se había vencido, decía, no, pues está nublado, como ahorita, digamos, está nublado, dice, no voy a ver nada. Pues aún le dijo, pues tú ponte a observar porque si no te van a quitar la chamba. Y entonces lo insistió para que Asaph Hall estuviera siguiendo el planeta varios días, y en un momento en que medio nubladín, se abre el cielo, observa el planeta y encuentra un satélite. Y dice, ay caray, esto es raro. Y entonces lo sigue varios días y encuentra que hay otro satélite. Gracias a esto, precisamente, le dieron una medalla de la Real Academia. Y aquí está esta forma de decir el reconocimiento. Es claro, un telescopio de Herschel, pero aquí dice Asaph Hall en 1879. Y bueno, este también personaje hizo los primeros mapas con algo que Schiaparelli ya le mencionaba, los canales. Se me olvidó mencionarles, por aquí viene de dónde se establecen los canales. Ahí. ¿Dónde está? Arribita, creo. No, antes de este. Hay otro que es el que primero, acá está. Ahí. Secchi precisamente, miren, dice,
para poder diferenciar entre los hemisferios las cambios de coloración o las manchas parduzcas, dice que hay algo como el canal del Atlántico. Y bueno, esto parece que influencia notoriamente a Schiaparelli, y en esta época, en 1877, vamos a ver que aquí está Fogosílimos, ya en unas fotografías actuales, Schiaparelli hace estos dibujos de ciertas formaciones que hay de uniones y les llama canales. Dice que, bueno, después ya se derivó que hay seres inteligentes. Me gusta mucho la frase que usa Carl Sagan en su capítulo 4, Cielo e Infierno, que dice, pues de qué lado, depende de qué lado está la inteligencia, ¿no? De qué lado del telescopio está la inteligencia, ¿no? Y bueno, aquí están los canales. Le llama que hay un fenómeno que denomina germinación, y 3 años después había descubierto que había 20 casos de esas germinaciones. Bueno, continuemos. Este es Camilo Flammarion, no podemos dejarlo de lado. Él establece en una de sus novelas, pues ahí está, el volumen 1 del planeta Marte, que le dedica 608 páginas para hablar de todo lo que es la aerografía del planeta, las zonas brillantes, las zonas oscuras. Dice que hay vegetación. Si hay vegetación, dice, será rojiza. Y escribe un segundo volumen con 595 páginas que aparecerá en 1909 acerca de esa parte. Bueno, recordando que también otro que fue influenciado ahí por el año 1905 es este personaje que se llama Percival Lowell, y que construyó hasta este telescopio específicamente en una cima para poder observar estos famosos canales, y ya no veían las formaciones negruzcas o parduzcas de Marte, sino ya la cuestión era como en competencia ver cuántos canales veían en esa ocasión. Dejando eso, vamos a ver que estas cartas, esta es la de Schiaparelli, es de 1888, ahí están los famosos canales. Este es de 1890, y aquí, bueno, no son canales, ya es otra. Aquí está la Syrtis Major, la Syrtis Minor. Este es de 1892. Estos ya son posteriores, pero ahí ya sí, aquí sí se ve ya cómo se observa Marte en los telescopios. No traje mis dibujos, no los encontré, pero me hubiera gustado enseñarles los dibujos que hice en la Sociedad Astronómica de México cuando usábamos un telescopio que era el llamado Goto de 8 pulgadas, y en 1986 lo vimos casi 3 semanas. Nos quedábamos hasta la medianoche, hasta la madrugada, para poder realizar esas visualizaciones del planeta. Bueno, aquí está ya la aerografía. Y para 1902, esa es una noticia que aparece en un periódico y dice, hay agua. En 1902, imagínense. ¿Por qué decían eso? Por los casquetes que aumentaban y disminuían. Y bueno, este es como vemos a Marte generalmente. Con un buen telescopio nos da una aproximación de los casquetes, las zonas más reconocibles, la Syrtis Major, la Syrtis Minor. Aquí están ya los nombrecitos, ¿no? El casquete polar. Esto fue del 2007, ahí hubo una oposición en esa época también. Aquí están las formas de denominar cada una de las secciones del planeta. Una foto un poquito más cercana. Es lo mejor que podemos ver a Marte. Lo vamos a ver un poquito mejor que esto en 2018. Ahí están las zonas, que son increíbles, ¿eh? Porque hay veces que no se ven. Y ahorita vamos a ver por qué no se ven. Porque si hay una tormenta, oye, las tormentas pues, no son de, ¿qué les diré?, de 300 kilómetros, son un poco a veces más extensas, pueden cubrir todo el planeta. Pero la velocidad de las tormentas del planeta Marte no son como las de la Tierra de 120 o 250 kilómetros por hora, son de cerca de 300 hasta 500 kilómetros por hora.
Entonces imagínense, mandamos una nave y de repente le toca una tormenta de arena, pues ¿qué le va a pasar a la nave? Adiós. ¿Verdad? Entonces de las 42 misiones, 20 han fracasado por diversas cosas. Bueno, han fracasado, se han llegado al planeta, eso sí. Es más o menos un telescopio con el que se obtuvieron las imágenes y varios de ustedes los tienen, así es que es bueno, ¿no? De 10 pulgadas. Aquí tenemos algunas de las suposiciones desde 1969, que fueron cuando llegaron las naves Mariner al planeta Marte, y por esa razón, porque cuando hay oposiciones, dicen los astronáuticos, se abre la ventana de Marte. Ahorita la ventana de Marte ya se abrió en el 2003 y no mandaron, acaban de mandar en estos meses una nave para que en 2020 manden otra con astronautas, es decir, con seres, con terrestres que van a ir al planeta Marte, ojalá. Yo me puse de voluntario hace 10 años y tenía 40 años en esa época y me chutaron mi solicitud. Hoy cualquiera puede ir, hasta el astronauta ¿cómo se llama? ¿Aldrin? No, sí, no me acuerdo cómo se llama, que fue a la Luna, se puso de voluntario, dijo yo voy, pero es un viaje sin regreso, claro. Eso lo di en una conferencia que hablamos de las experiencias que hay mexicanos y una señora que dijo, es casada, tiene hijos y dijo, yo me voy al planeta Marte en el 2020, a ver si es cierto, ¿no? Yo también me quiero ir, pero pues ya no me dejan ir, ni modo. Bueno, alguien decía, no queremos más basura en este planeta. Bien, aquí está la de 1969. Estas son las distancias en millones de kilómetros. Y aquí tenemos la de 1986, que fue la que me tocó observar primeramente. Luego la de 2003, 55.5 millones de kilómetros. Y tenemos la de 2018, que miren, realmente 2003 estuvo más cerca que la de 2018. Claro. Entonces buzos, porque los OACs, estas malas noticias que circulan, nos dicen que va a estar más cerca que en 57.000 años. Al final diré por qué, porque no, y aquí lo están viendo ustedes, ¿verdad? Aquí estuvo más cerca en agosto de 2003 que en 27 de julio de 2018. Se habla de 56.7 millones, ¿no? No 56.7, ¿no? Sí, ahorita al final. Bueno, aquí tenemos cómo se vería ya con muy buenos telescopios. Este es el telescopio Hubble. Y aquí vemos las zonas, esta de Tarsis, que es muy bonita, ¿no? Elysium, que es esta zona de aquí. El Syrtis Major, que es esta es a mí me encantó verla la primera vez. Y yo hasta decía, ¿a poco se ve eso en el planeta? Le cambié varias veces el ocular para precisar, ¿no? Que sí estuviera viendo realmente eso, porque de repente sí, como que se cansa la vista y hay que parpadear varias ocasiones hasta poder recobrar la visión, y en ese momento aparece nítida la imagen en el ojo y hay que grabarla, ¿no? Para hacer una fotografía o un dibujo. Bueno, aquí tenemos la posición de 2003. Esta es aquí está la de, las fechas, ¿verdad? Aquí está desde 13 de junio de 2001, 2003, hasta 7 de noviembre de 2005, más bien son 3 oposiciones. Aquí están las oposiciones que veremos de 2003 a 2000, aquí está la 2018, ¿no? Aquí está 2018. Aquí está la de 2000. Aquí está 2003, miren, lo que les decía. 2018, 2005, etc. Otras oposiciones, estas son... ¿cuándo va a estar mejor el planeta? Pues aparentemente parece ser que va a estar bien, no más cerca, pero va a ser más brillante y más perceptible en la observación en esta época. Marte generalmente se presenta en marzo, su acercamiento, y ocasionalmente en agosto, y muy difícil ahora en estos meses, en julio.
Entonces vamos a tener una ¿cómo le podríamos decir? Una excepción, ¿verdad? En la posibilidad de verlo en estas fechas. Bueno, aquí está Marte, ¿no? Que incluso aquí dice agosto, no sé si por ahí vieron, que decía agosto. Sí, ¿verdad? 8 de agosto de 2018 va a ser Marte. Bueno, este es el de 2003, así se veía Marte. Me tocó observarlo en Pachuca, estábamos en el observatorio del museo que está allá, es el museo, oye, se me olvidó, es un museo como el Papalote, se me olvidó ahorita cómo se llama el de Pachuca, pero bueno, ahí tenemos un telescopio de 14 pulgadas y la cuestión es que no sabían manejar, nunca habían manejado gente en números grandes. Lo máximo que habían tenido allí era 50, 70 personas. Entonces llegamos, los de la Ciudad Astronómica, Florencia, Jorge Carrera y un servidor, y les dijimos, está mal planeado esto, debías haber sacado unos telescopios aquí abajo, porque quería, el presidente de allí, quería que observaran todos en el telescopio grande. Y le dije, no, nunca vas a pasar a todo, y se nos juntaron 500 personas. Se nos salió de control y estábamos en la puerta contendiendo a las personas y de repente empezaron, no, pues ya no se va a ver, que ya estaba ya como la 1 de la mañana, ya se estaba precisamente pasando hacia el otro, ya había pasado el cenit y entonces sí había unas nubes por ahí que ya no nos iban a dejar ver ya más adelante. Y entraron a tropel, nos hicimos a un lado, entró todas las personas, se desaparecieron unos oculares y lamentablemente muchos no pudieron observarlo, ¿no? Y bueno, si eso pasó abajo, en la entrada imagínense arriba, ¿no? Quién sabe que nada más había 2 personas arriba, abajo estábamos 7. Bueno, en fin, fue muy desastrosa esa experiencia. Y mejor yo le había comentado a mis amigos, vámonos mejor y lo observamos en otro lado, porque si no, no vamos a verlo. Pero eso es muy bonito en esa época. Yo di como varias conferencias relacionadas con esta oposición. Aquí está cómo se vio en las diversas oposiciones. Aquí tenemos 2003, miren. Muy bueno. Fue muy buena, ¿verdad? Eso es con el telescopio Hubble, claro está. Con el telescopio Hubble, ahí tenemos... Ahí miren las nubes, cómo se alcanzan a percibir, el cráter de Cassini, aquí están más nubes, las regiones de es la Valle Schiaparelli, ¿verdad? Y bueno, aquí está una desde 2003, no, es antes de 2013. Ah, bueno, como les había comentado, esa fue más cercana que la de 2018, esta nos dice aquí, lo que se ha manifestado en las noticias, bueno, pero fue en el 2003. Y aquí nos dice que va a volver a ser brillante en 2018, pero no tan brillante, pero casi como en 2003, ¿no? Y bueno, vamos a ver si ojalá esté en esas condiciones. Entonces vamos a poder observar esto que aparece en la sección de abajo. Bueno, esta es la aerografía y cómo se observa en el planeta, los cambios que va teniendo. Es muy bonito porque en 1986 veíamos el planeta a las 10 de la noche y nos esperábamos hasta las 2 de la mañana para ver si efectivamente cambiaba y se observaba algo más. ¿Pero esos cambios es debido a la Tierra? No, es la rotación del planeta. Acuérdate que tiene una rotación muy similar a la de la Tierra, 24 horas 37 minutos. ¿Y se podría llegar a confundir con Venus? No, para nada. Venus es mucho más brillante y es de color azul y este es rojizo. Bueno, hoy ya tenemos estas, son fotografías. Aquí está también la zona del Sirtis, ¿verdad? Calcidonia, aquí ya está más clara. Y bueno, son los dibujitos. Que hasta vemos estas, aquí está la Sirtis Mayor, ¿no? Acadia también es una zona bonita.
Es cómo se registran los dibujos, ¿no? En 1977, en la Sociedad Astronómica, hubo unos astrónomos, hoy se me fue el nombrecito, que hicieron un libro, pero hicieron 25 años de observación del planeta Marte. Tanto que era tan interesante lo que hicieron, que la NASA le mandó pedir tenían un libro y se basaron mucho en lo que esos astrónomos mexicanos hicieron. Ahorita a ver si me acuerdo los nombres. ¿Tú te acuerdas, Rodolfo? ¿No es uno grueso? Sí, el hueso Sí, anaranjado. Sí, yo lo tengo. No lo tengo. Se me olvidó ahorita Sí. el nombre, lo tenía, bueno, en fin. Ahorita ya tenemos hasta alturas, mapas con alturas, y la NASA sacó un recorrido en 3D del planeta Marte. Y hay una aplicación también de Marte en los móviles, así es que pues ya Marte es muy conocido. Aquí tenemos que es el perihelio y el afelio es cuando está más cerca del Sol o cuando está más lejos. Bueno, aquí es la Tierra en este caso. Y aquí en esta tablita que les puse, digamos, ¿qué pasa en el planeta Marte? Marte tiene como estaciones, ya les había dicho, tiene 12 meses, en cada mes del año pasa algo, por ejemplo en primavera ocurren ciertas cosas, cuando el Marte está en el afelio, cuando llega el solsticio, bueno aquí les dice, ¿no? En otoño pues, comienza la temporada de tormentas de polvo, ¿no? Y acá está en invierno lo que pasa, fin de las tormentas de polvo, en fin, ahí están unos datos más. Ya se había comentado que ya ha sido Marte muy visitado, ese planeta al cual se han enviado más ondas espaciales. ¿Por qué? Bueno, no es porque Marte nos guste, porque sea un planeta pequeño, porque tenga agua, o ya se sabe que sí hay agua en el subsuelo. Y una de las cosas que a mí me surgió precisamente como duda en esa época, en 2003, fue por qué había tanto interés por el planeta. Bueno, pues resulta que hay minas de oro y plata, pero se encuentran a ras de la superficie. Entonces, pues es más fácil sacarlas de ahí que andar desgastando el planeta Tierra. Y también hay asteroides ya con ciertos minerales. De hecho, hay un proyecto que tenían que haberlo hecho en el 2017 de capturar un asteroide y empezar a sacar los metales, los materiales para poder construir las colonias espaciales. O a lo largo su financia las misiones. No lo escuchan. A lo largo financia las misiones. Sí, eso es muy factible. Entonces vamos a tener más misiones. De hecho, cuando hablé en la conferencia de la terraformación de Marte, mencionaba que hay 15 misiones más. Y eso era desde el año 2009. Entonces ahorita ya tenemos 2 que van a salir y vamos a ver a futuro si se incentiva más el proceso. Pero, ya de hecho ya hay la cuestión de enviar las casitas armables y luego los habitantes para poder empezar a estudiar el planeta geológicamente. dice el doctor Juan Navarro que si se encuentra un inicio de vida no lo van a tocar. No harían terraformación. Sí sabes, ¿no? Si es que encuentran un buen inicio de vida. Pero no sabía. Te lo digo porque me lo he hecho en entrevista en radio públicamente. ¿Que se encuentran qué? Si encuentran un inicio de vida, aunque sea microbiana, no van a terraformar, lo van a respetar. Bueno, lo que sí Marte es nuestro salvavidas, ¿verdad? Entonces, en los próximos 300 años, cuando este planeta ya deje de ser habitable, la única opción a futuro más cercana es Marte. Y bueno, aquí está donde se colocaron estos, el Pathfinder, el Opportunity, el Beagle, que son los que ya han, ese planeta más recorrido incluso. Bueno, cuando dije yo es más recorrido, llevaba 76 kilómetros recorrido. No, ya hay más, ya mandaron, cada uno ha cubierto ya por creo que del orden de 250 kilómetros, incluso hasta más. Porque siguen andando esos robots ahí en el planeta, en la Pero va superficie muy marciana. lento, ¿no? Claro, sí, se mueve 50 centímetros por día. Pero casi. imagínate, me dijo, me O sea, jalas desde aquí. Sí, no, y además lo programan
a que se mueva esa distancia Sí. y que no falle. Y de todas maneras les falló porque se cayó a un hoyo Sí. Ajá. y ahí estuvo 11 meses atorado hasta que dijeron, pues vamos a meterle reversa, como cuando uno cae en algo así en la Apenas tierra, así. y lo sacaron, ¿verdad?, en reversa, y pues ya no funcionaba para adelante. Entonces ahora sí que está echando reversa uno de los robots. Bueno, aquí está lo que conocemos ahora de Marte. Realmente un atardecer será excepcional, ¿verdad? Aquí el cañón nos demerita un poco porque las coloraciones son del orden del violeta. Y bueno, aquí hablábamos de un poco de los datos que hemos mencionado. Y aquí está la distancia esta que usted me comentaba. El 28 de agosto de 2003 fue el momento más próximo en 58.000 años. Y estuvo a 55.758.000 kilómetros de la Tierra, su diámetro angular, aquí está. Y por ahí nos dice que la siguiente oposición favorable será en el 2287. Bueno, yo no creo poder estar. No sé qué chido. Pero Marte no solamente es el único que está en oposición ahorita, hay varios planetas. Aquí menciono la oposición de Marte, 2018, aquí la tenemos, ¿no? Y está en Capricornio. Tenemos la de Júpiter, que empezó el 9 de mayo, y aquí están los datos. En otros años también va a estar en oposición. Saturno también acaba de entrar el día 27 de junio en oposición. O sea que tenemos planetas opuestos, digo en oposición, para rato, y hay que verlos porque están oposiciones que está más cerca del Sol y cerca de la Tierra, perdón, más cerca de la Tierra, y es el momento para hacer una buena observación. Bueno, aquí está de Urano, hasta Urano también está en oposición, va a entrar en oposición el 14 de octubre de 2018. Neptuno también va a estar en oposición el 7 de septiembre de 2018. Plutón, bueno, para los que tengan supertelescopios, ahí, porque es muy difícil, de una magnitud, miren, para el 12 de julio, 14 de magnitud. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de, aquí está una fotografía del Hubble con filtros, y vean que no le quita nada a lo que las ondas Viking, que están nomás cerca, registraron en el 1976. Esta es la foto del Viking, esta es la foto del Hubble que se hizo en 1999. Entonces Marte no había estado tan cerca de la Tierra desde hace 57.537 años antes de Cristo, y no volverá a estar tan cerca como ese día sino hasta el 2287. De hecho, otras ocasiones en las que se han tenido encuentros cercanos entre los planetas han sido el 23 de agosto de 1924, el 18 de agosto de 1845, el 13 de agosto de 1766, y en cada caso la Tierra y Marte han estado separados 56 millones de kilómetros. Les deseo feliz observación. Muchas gracias. Gracias. ¿Podemos encender luz? Luces, cámara, acción, tápense. Sí, luz. Va la luz. Cámara.